Buenas tardes. El día de hoy tenemos el equipo interdisciplinario número 4 de la Fundación Mahailey, que nos va a aclarar preguntas y dudas acerca de el fortalecimiento de habilidades en temas de crianza de niños, niñas de 2 a 5 años de las 20 unidades de servicio que tienen a cargo en las comunas 5, 6 y 7 de la ciudad de Medellín. El equipo está conformado por la nutricionista Lina Marcela Ocampo, la psicosocial Indira Olar y las pedagogas Jenny Salinas y Mariluz Zurita. La primera pregunta para el equipo es ¿cuáles son las estrategias que se tienen para el momento de la alimentación y el consumo de frutas y verduras en el hogar? Buenas tardes, presentadora Jenny. Buenas tardes, equipo 4 de la Fundación Mahailey y para las familias. Lo primero que hay que saber o lo primero que debemos tener en cuenta es que la familia juega un papel fundamental en estos momentos. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de los niños, de las niñas, es el núcleo, es su entorno y dependiendo del comportamiento de la familia en el momento de la alimentación, va a depender si el niño consume o no consume los alimentos. Por ejemplo, debemos aprovechar este momento de la alimentación para compartir el tiempo en familia, disfrutar una fruta, una verdura o tener varios alimentos y que el niño tenga la oportunidad de escoger algunos, ¿cierto? También es necesario que escuchemos al niño, o sea, debemos incentivar su consumo de alimentos, decirle que mastique bien, que trague, pero si nos va a hacer una pregunta o quiere expresarnos algo, le escuchamos y le decimos que cuando termine de comer, ese es el momento en que ya podemos despejarle alguna otra inquietud, ¿cierto? Debemos procurar que el momento de la alimentación sea para esto. También debemos de evitar temas eh, incómodos en cuanto a razones políticas, sociales, disfrutar el momento, economía, disfrutar el momento en familia es lo más importante. Además, hacer partícipe a los niños y las niñas de la preparación de los alimentos. También es una estrategia que incentiva a los niños el consumo de alguna preparación, porque van a ser ellos los que quienes directamente van a realizar o participar de este momento y así incentivar el consumo de los diferentes grupos de alimentos. También es fundamental, por ejemplo, lograr eh, variar las presentaciones de los alimentos de los niños y las niñas. Mirar de qué forma podemos ser creativos o aprovechar la creatividad de los niños, lo más importante, y también recordarles a los niños los beneficios del consumo de las frutas y las verduras o de los grupos de alimentos, porque al incentivar este consumo de alimentos vamos a procurar que en su mayoría los niños consuman la mayor parte de los alimentos que se les sirven. Debemos también incentivar lo que es la variedad, la calidad de los alimentos y asimismo resaltar la importancia de estos para los niños y así ellos consuman todo tipo de alimentos. Bueno, yo creería que con con esa parte damos respuesta a la primera pregunta. Una feliz tarde. Le doy el paso a mi compañera.
La segunda pregunta es, ¿cómo retirarle a los niños y las niñas sin que se enojen los aparatos tecnológicos como celulares, tablet, entre otros? ¿Y cómo establecer límites de tiempo con ellos? Muy buenos días a todo el equipo de la Fundación. Bueno, yo inicialmente le quiero dar respuesta a esta pregunta, comenzando porque debemos ser muy conscientes de cuál es el objetivo por el cual yo le voy a prestar un celular o una tablet a mi hijo o a mi hija, ¿cierto? Que debemos buscar siempre que sea educativo, que sea pedagógico, desde cualquier estrategia artística, cognitiva, intelectual, en fin, cultural, de cualquier manera, pero debemos buscar que ese sea siempre nuestro objetivo, porque constantemente hemos evidenciado en nuestros procesos de asesoría que comúnmente los cuidadores prestan estos celulares o estas tablets para que el niño esté más tranquilo, para que el niño esté quieto y para que el niño no esté curioseando pues un mundo. Tenemos que ser muy conscientes de la etapa del ciclo vital en la cual ellos se encuentran en el momento. Es una etapa donde ellos comienzan a percibir y a saberse mucho más autónomos que en sus anteriores etapas. Entonces ya es más que todo desde el movimiento, desde el cuerpo, que se ven mucho más independientes, quieren explorar su mundo, quieren conocerlo, porque existe, para qué sirven las cosas que están ahí, de qué color son, de qué forma, a qué saben, en fin. Y en vez de cohibir ese proceso o inhibirlo, deberíamos potenciarlo, ¿cierto? Entonces eso hay que partir de manera inicial. Si yo quiero que mi niño o mi niña esté, pues yo le quiero aportar a su desarrollo, entonces vamos a buscar actividades físicas que podamos hacer, y hay de todo tipo. Podemos buscar actividades artísticas para que podamos estar potenciando ese momento en el cual ellos están. Y cuando yo ya vaya a darle el celular o la tablet para que se entretenga, recordemos, como lo dije al inicio, que tengamos un objetivo muy claro por qué lo vamos a hacer. También es muy importante que pongamos unos horarios semanales y en el día de cuánto tiempo lo vamos a dejar. Ya se desconoce y hay mucha evidencia científica que nos dice que la exposición continua y prolongada a este tipo de estímulos pasivos, porque realmente es un estímulo pasivo, el niño o la niña cuando tiene un celular está quieto, no tiene que hacer nada, no tiene muchas veces que pensar, que hablar, solamente está recibiendo constantemente estímulos desde una pantalla, pero él no tiene que hacer nada, ¿cierto? Ya hay mucha evidencia de que esto afecta su proceso de desarrollo cognitivo, porque no estamos dándole un estímulo activo que genere más conexiones neuronales en sus neurotransmisores, ¿cierto? Entonces, partiendo de que ya sabemos que puede haber una afectación si, por ejemplo, durante 1 hora o 2 horas el niño está frente a este tipo de dispositivos, o si solamente se duerme si tiene una tablet o si tiene el televisor al frente, tenemos que evitar que eso pase para no ocasionar daños a largo plazo, y porque siempre en el acompañamiento que les hacemos a los niños y las niñas desde su crianza es potenciar su desarrollo en todas las áreas, no inhibirlo. Ahora, ¿en qué momento o cómo vamos digamos que a retirarle estos dispositivos al niño o a la niña? Partamos de que vamos a hacer unos acuerdos de tiempos, de horarios, de cuánto tiempo se lo vamos a dejar. Idealmente que no supere los 20 minutos, 30 minutos durante el día, es decir, ojalá que sean repartidos esos 20 30 minutos que el niño o la niña tenga el dispositivo en sus manos. Le vamos a decir previamente cuánto tiempo quisiera que el niño tuviera ese celular en las manos, y lo vamos a acordar con ellos, ¿cierto? Pasa que a veces los niños todavía no pueden hablar muy claramente, muy fluidamente, pero entonces nosotros vamos a tomar esa decisión y vamos a decirle: te voy a prestar este celular solamente por unos 10 minutos, mientras que te voy a mostrar este video súper bacano, súper interesante para que lo veas. Después de los 10 minutos me lo vas a entregar, ¿cierto? Entonces es generar siempre esos acuerdos y ponernos límites. Si comienza toda una frustración o una pataleta en el momento de retirarlo, vamos a recordarle que ya habíamos hecho este acuerdo y que lo tenemos que respetar. Decirle y dejarlo claro cuál es la consecuencia o qué pasa si él no cumple con el acuerdo, que puede ser que entonces que en el día ya no va a poder tener más la tablet o el celular, o al día siguiente tampoco. Ya es una decisión pues como es de cada cuidador o cuidadora, pero siempre es muy importante
previamente un acuerdo. Y como les digo, también acompañarlo de otros estímulos. Si el niño solamente tiene un estímulo de un celular, pero no juega nunca con sus papás, difícilmente tiene pues acceso a pintura o no lo motivan para que coja una hoja y raye lo que él quiera, juguetes de todo tipo, en fin, entonces el niño se va a acostumbrar a que solamente tenga un estímulo y claramente si este es el único estímulo que tiene, entonces le va a generar mucha más frustración cuando se le vaya a retirar de sus manos. Diferente así tiene muchas estrategias y por eso comenzaba, porque podemos buscar muchas otras formas de cómo entretenerlo, de cómo educarlo, de cómo potenciar su desarrollo. Tercera pregunta. ¿Cómo establecer límites para que los demás miembros de la familia no desautoricen a los padres en el momento que se implementan las normas? Bueno, frente a esta pregunta tenemos que ser muy claros. En primer lugar, voy a comenzar explicando el tema de que cada persona en la casa tiene una función o un rol en la vida de este niño o esta niña. Y yo, como papá o mamá o cuidador, tengo que tener claras cuáles son esas funciones que tiene cada persona en la casa, a fin de que yo no me equivoque, a fin de que yo no tenga expectativas equivocadas o irrealistas sobre el comportamiento de las funciones de cada persona en el hogar, y así se disminuyan los conflictos familiares. Los tíos, los abuelos apoyan, escúchese bien, apoyan la función de los papás o las mamás. Ellos no sustituyen, ellos no reemplazan esa figura de autoridad en los niños y las niñas, ¿cierto? Cuando la hay. Ellos tienen la función de consentir, de cuidar, de proteger, de mimar, de acompañar, pero ellos no tienen la obligación ni moral, ni legal, ni familiar de educar, de corregir a los niños y a las niñas. Esa es mi obligación como papá o como mamá inicialmente. Entonces yo no le voy a exigir a mi mamá, que es la abuela de mi hijo, que haga las veces mías cuando yo tengo claro que esa ya es mi labor. Entonces yo como papá o mamá soy quien principalmente tengo que poner los límites con las personas, pero teniendo claro hasta qué punto llega la labor de mi papá o de mi hermano o de mi hermana y hasta qué punto ya comienza la mía. Ahora, si es el caso de que es viceversa, que ya no soy yo transgrediendo los límites de las otras personas, sino que es mi papá o mi mamá desautorizándome, mi hermano o mi hermana desautorizándome, entonces ahí en cualquiera de los dos casos la comunicación asertiva y el diálogo siempre van a ser nuestras herramientas más adecuadas. ¿Por qué? Porque nada de estos temas se van a resolver desde la agresión física, desde la agresión verbal, desde el maltrato. Todo esto se resuelve desde la comunicación. Entonces podemos, si estamos dentro el mismo espacio de vivienda, entonces yo tengo que comunicarlo, tengo que expresarle cómo me estoy sintiendo en el momento al ver que me están desautorizando, si me siento frustrado, si me siento enojado, si me siento triste, expresarle esta parte emocional para que la otra persona vea que no es simple capricho mío, sino que realmente está afectando esa convivencia. También sirve mucho poner el ejemplo en viceversa. Entonces, ¿cómo te sentirías tú, papá o hermano o hermana, si nos devolviéramos 20 o 30 años en el tiempo y yo estoy chiquito y llega un vecino, llega tu mamá a desautorizarte, a decirte que no me regañes, que no me corrijas, porque qué pesar, porque soy muy niño y porque no sé lo que hago y punto, o llegan y me llevan para la casa de mi abuela y tú simplemente te quedas ahí. ¿Cómo te sentirías tú si a ti fuera quien te estuvieran haciendo esto, cierto? La otra persona ahí pensando e imaginando cómo sería la situación. Si esa persona es quien la vive, ya podemos generar pues ahí un cambio. Y vamos a poner muy claros los límites y vamos a recordarles que esa es su función, vamos a recordarles que hay mucha afectación a nivel de comportamiento en el niño cuando tiene diferentes figuras de autoridad y cada figura maneja un modelo diferente. Entonces tengo mi abuela que es muy permisiva, pero mi mamá es un poco más exigente, es un poco más autoritaria. Entonces eso va a generar unas dificultades porque entonces el niño siempre va a querer que sus deseos sean satisfechos, entonces yo voy a tener una confusión porque mi papá me dice una cosa, mi abuelita me dice otra cosa, mi mamá.
y además pues van a generar muchas dificultades en casa. Y también es muy importante mediante el diálogo, mediante la conversación, recordarle a mi papá, a mi mamá, que es el abuelo o abuela de mi hijo y mi hija, cuál es su labor. Tú estás para consentir, tú ya me criaste a mí, ya pasaste esa etapa de tu vida y ya estás en otra totalmente diferente. Ahora déjame a mí que yo viva esta etapa de mi vida con mi hijo o con mi hija. Recuerden, la comunicación y el diálogo siempre son nuestras mejores herramientas. Cuarta pregunta. ¿Qué actividades podemos realizar desde casa que estimulen las habilidades cognitivas y motoras en los niños y las niñas y que a su vez fortalezcan los lazos afectivos entre los miembros de las familias? Muy buenas tardes. Algunas actividades que se realizan en casa y que ayudan a desarrollar esas habilidades son las siguientes. El juego, en cualquiera de sus modalidades, es ideal para desarrollar habilidades cognitivas. El juego libre, imaginativo sin reglas, estimula la función ejecutiva de flexibilidad al motivar al niño a probar diferentes maneras de hacer las cosas. Si se juega en conjunto con otros niños, estimula el lenguaje y la cognición social. El juego estructurado, con reglas definidas, promueve sobre todo funciones ejecutivas como planeación, flexibilidad y el control inhibitorio, porque implica desarrollar estrategias para resolver problemas y ajustarse a las posibilidades del juego. Existen muchas formas diferentes de juego estructurado. Juegos tradicionales como avioncitos, saltar la cuerda y a escondidas. Juegos de mesa como lotería o juegos comerciales y tareas de destreza mental como laberintos y acertijos. Como también actividades deportivas. Las actividades deportivas, además de incentivar a los niños y niñas a adquirir hábitos de vida saludables, también pueden considerarse una modalidad particular de juego estructurado. Estas estimulan sobre todo las habilidades visoespaciales a través de la interacción con el medio, con los objetos y con el movimiento, así como con las sensaciones del propio cuerpo. Además, el ejercicio físico favorece los procesos de atención y memoria al mejorar la oxigenación cerebral. Los deportes son ideales para estimular la cognición social, pues las situaciones que se presentan durante el juego implican la necesidad de interpretar y dar respuestas a emociones, pensamientos y comportamientos individuales y sociales que se pueden presentar en familia. Las actividades artísticas promueven el desarrollo de todo tipo de habilidades cognitivas. Dibujar o pintar se pone en práctica habilidades de atención y al cantar se desarrolla la memoria auditiva. Tocar un instrumento es una de las actividades de desarrollo cognitivo por excelencia. Según algunos estudios, esta es una de las pocas actividades que involucra el uso de todas las áreas y funciones del cerebro. Finalmente, las actividades y ejercicios basados en la respiración y la relajación promueven la atención y con ello un mejor desempeño general en tareas. En casa podemos realizar con los niños actividades manuales que estimulan y refuerzan los procesos mentales, además que es el plan perfecto para disfrutar en familia. Algunos beneficios son: desarrollan la creatividad y la imaginación, desarrollan la concentración, la paciencia y la perseverancia, aumentan la autoestima, la confianza y la capacidad de superación, aprenden a planificar y a resolver problemas, fortalecen la memoria y desarrollan la psicomotricidad, aprenden a trabajar en equipo, favorecen las relaciones sociales y fortalecen el vínculo familiar. Saber trabajar en equipo es fundamental para relacionarse en sociedad y para su futuro laboral. Al realizar manualidades con otros niños y niñas, aprenden a relacionarse en sociedad de manera saludable. Si las manualidades las hacen en familia, están fortaleciendo el vínculo familiar que ya existe, conociéndose más y pasando tiempo divertido juntos. ¿Sabían que para nuestros hijos e hijas es muy beneficioso compartir tiempo de ocio en familia? Quinta y última pregunta: ¿cómo incentivar a las familias para adquirir hábitos de vida saludable? Buenas tardes para todos. Creo que es importante mencionar que las familias deben de conocer la importancia de adquirir hábitos de vida saludables. Primero, la importancia es que vamos a contribuir a nuestra sociedad a tener personas
que contribuyan de manera positiva a la misma, ¿cierto? Porque son personas, como su nombre lo dice, van a tener estilos de vida saludable o hábitos de vida saludable. ¿Como cuáles? Tener una buena alimentación implica que vamos a tener buenas personas, vamos a tener personas saludables, personas que también van a procurar o mantener una actividad física que involucra tener una buena salud. Asimismo, también es importante incentivar el hábito de dormir las horas suficientes. Dentro de los hábitos saludables también se encuentra el estudio, también se encuentra la recreación, el deporte, evitar el consumo o el no consumo de sustancias psicoactivas o de bebidas alcohólicas, entre otras. De ahí que sea fundamental incentivar en las familias tener unos hábitos de vida saludable para contribuir de una u otra manera a tener personas exitosas en nuestra sociedad y por ende nuestra familia, ¿cierto? Porque de ahí, de ese núcleo, es el resultado que vamos a tener o que se va a ver reflejado en cada uno de nuestros barrios o comunas. Entonces es fundamental trabajar con las familias cada uno de los hábitos que van a ir formándose desde que somos niños y así para que cuando las personas sean adultas ya estos estén incorporados dentro de su vida, que hagan parte de sus hábitos. Es como el hecho de lavarse los dientes, lavarse las manos, el baño diario, todos esos son hábitos que influyen ¿de qué? Influyen de una manera positiva a nuestro estado de salud para que éste sea adecuado. Creo que con esa parte damos como respuesta a la pregunta 5, eso sí, sin antes mencionar que para que esto sea o cómo hacemos para que se convierta dentro de un hábito, tenemos que establecer rutinas, pero cuando hablamos de la palabra rutina, o sea, que tiene que ser que hagamos algo repetitivo, no un día sí, un día no, debemos aplicarlo diario en nuestras vidas y adquirimos un hábito cuando lo hacemos mínimo 20 días o más. Entonces, si es necesario que en nuestras familias tengamos hábitos de vida saludable. Muchas gracias por la atención y espero que les hayan servido nuestros comentarios, recomendaciones u aportes. Feliz tarde. Damos por terminado el programa. Esperamos que las respuestas de este grupo de profesionales sean de gran ayuda para las familias en el proceso de cuidado y crianza. Por último, les queremos compartir una frase de reflexión. Es en el día a día cuando se va conformando la figura de esa madre todoterreno. Es en esas noches sin dormir y en esos primeros pasos de la mano donde nace el Padre. La auténtica crianza exige presencia, amor y compromiso, no solo una misma sangre. Para comprender el amor de tus padres, debes criar a tus hijos tú mismo. Proverbio chino.